Es que hay mucho para poder hablar. Este tiempo acerca de la salvación, en las teologías sistemáticas o en la soteriología hay algunos puntos que se habla fundamentales. Y bueno, hermanos, yo no sé si tomamos más adelantico un poquito acerca de eso que se habla calvinismo. ¿Se han escuchado algo del calvinismo? Por lo menos tomar un poquito, que eso nos va a poder ayudar a entender qué es lo que hablan sobre los 5 puntos del calvinismo, y otro que es otro extremo que se llama el arminianismo. No sé si terminamos de leer esto y hacemos una pequeña introducción de eso, como un panorama para aún los autores que leemos, algunos son calvinistas. Entonces, pues por lo menos para poder diferenciar qué es lo que también dice la palabra del Señor. Entonces, bueno, vamos a leer acá. Dice, la obra del Espíritu Santo en la salvación. Entonces ya vimos la obra del Padre en la salvación, la obra del Hijo en la salvación y ahorita la obra del Espíritu Santo en la salvación. Entonces, continuamos la lectura. En los 3 círculos del dibujo se ha representado la obra del Padre en la salvación, la obra del Hijo en su cumplimiento y la realización del decreto divino, y la obra del Espíritu Santo en el individuo. En principio, la parte correspondiente al Espíritu Santo en la salvación es aplicarla a cada ser humano. La salvación fue realizada objetivamente por el Hijo en el cumplimiento de la historia, pero es aplicada por el Espíritu Santo a cada persona humana salvada y en consecuencia cree en su Espíritu. La obra de Dios, del Espíritu Santo, en el espíritu del hombre, del ser humano, comprende la regeneración. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en el espíritu del hombre, lo regenera. ¿Por qué es necesaria la regeneración? Porque hemos heredado una condición caída y nuestro espíritu estaba muerto, separado de Dios, muerto en delitos y pecados. Necesitamos ser regenerados. ¿Cómo se efectúa la regeneración? Por la inhabitación del Espíritu de Dios en el espíritu del hombre, cuando recibimos a Cristo. ¿Qué conseguimos en la regeneración? Lo que el Señor es, lo que el Señor logró. Eso es lo que trae el Espíritu Santo, su propio ser, su propia gloria, su propia naturaleza, la ley del espíritu de vida que hay en su propia naturaleza, en su propio espíritu. Eso significa para nosotros que vamos a tener un nuevo espíritu y el corazón de carne es quitado, el corazón de piedra, porque el de carne es puesto. El corazón de piedra es quitado y hay un nuevo corazón. Eso es lo que significa la regeneración. O sea que nosotros una vez lo vimos, la inhabitación del Espíritu. Acerca de la Trinidad vimos un poco de el Espíritu habitando en nosotros. Pero que no solamente era el Espíritu Santo, sino que el Padre y el Hijo también habita en nosotros por medio del Espíritu. Entonces, esta es la parte de la regeneración. Entonces, hemos visto, así como que en la soteriología se va a ver lo que es la justificación, lo que es la santificación y lo que es la glorificación, como en 3 puntos importantes. Pero también se va a ver lo que es la redención, la propiciación, la regeneración, y cada uno de estos puntos pues ha sido también puesto en la parte de nosotros, ¿no? Ha sido una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero quienes aprovechan también somos nosotros al creer. Entonces tenemos un corazón nuevo y tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo, y tenemos a Dios el Padre, y tenemos al Hijo, y tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Todo eso conseguimos. Lo que Él es, viene a hacerlo dentro de nosotros. Lo que Él ha conseguido en su vivir humano, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. El Espíritu tomó lo de Cristo y nos lo ha dado a nosotros. Todo eso es el regalo en la regeneración. Pero lo que nos ha dado en el Espíritu tiene que pasar también a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra voluntad. O sea que con paciencia tenemos que ganar el alma.
Cuando recibimos al Señor somos instantáneamente regenerados, pero luego tenemos que aplicarlo por el Espíritu, no por nosotros. No por nosotros, esa salvación, esa naturaleza, esa vida a nuestros pensamientos, porque en Él somos salvos, sí, en el Espíritu, pero nuestros pensamientos todavía no se dejan salvar, todavía siguen perdidos. Y tenemos que ser renovados en nuestros pensamientos. Nuestras emociones todavía son muy alocadas, muy desordenadas, no están en su lugar. Dios quiere que tengamos emociones, pero no locas, sino manejadas y controladas por Dios, renovadas. Entonces la obra del Espíritu en el alma es la renovación por el Espíritu Santo, y luego la obra en nuestro cuerpo cuando aún no hemos sido transformados a la imagen de Cristo. Vivificación por una parte, dice en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él es quien nos fortalece y a veces nos sana. Pero en Romanos 8 también dice que teniendo las primicias del Espíritu, seguimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces la obra del Espíritu en nuestro cuerpo se llama también adopción. Es decir, que antes le pertenecía al pecado, pero ahora le pertenece al Señor. Él ha ido ganando. La glorificación es cuando la vida y la gloria del Señor se manifiesta en nuestros cuerpos mortales, en el día de la resurrección. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Esa es la glorificación. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Eso es la obra de Dios por el Espíritu aplicado a nuestro cuerpo. La decretó en la eternidad, la cumplió en el tiempo por el Hijo y el Espíritu lo aplica al hombre. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dispensando su salvación, que es Él mismo y su obra, a través de Cristo y por el Espíritu al hombre tripartito, espíritu, alma y cuerpo del hombre individual. El Trino Dios en el hombre tripartito, pero el hombre individual bendecido es solamente una piedra del edificio de Dios, lo cual corresponde al estudio relacionado con la iglesia. Los 3 tiempos de la salvación. Pasado. En la Biblia hay pasajes relacionados con nuestra salvación, unos en pasado, otros en presente y otros en futuro. Por ejemplo, en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice que ya sois salvos, declarándolo como un hecho, como algo que se ha dado, como algo que está en pasado. Lo relacionado con nuestra salvación se divide entonces en 3 partes. Una parte que le decimos pasado, otra que le decimos presente y otra que le decimos futuro. Porque usted va a encontrar que se habla de una salvación ya en pasado, otra en futuro, y también de versículos que hablan de una salvación que se está dando en el presente. Y también versículos que hablan de una salvación que se va a dar en el futuro. Algunos versículos aparentemente se contradicen con los otros, y los otros los hacen contradecir con los unos, pero todos son bíblicos. Todos son al mismo tiempo verdaderos, pero cada uno se refiere a un aspecto y hay que colocar cada cosa en su lugar. En Efesios 2:8 habla de una salvación que ya tenemos en Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando recibiste al Señor fuiste perdonado. El Espíritu te aplicó esta salvación, fuiste regenerado. Lo que Dios había decretado desde la eternidad y que Cristo logró para ti, el Espíritu te lo hizo conocer, te convenció del pecado, el Espíritu te concedió el arrepentimiento, el Espíritu de Dios. Dios concede el arrepentimiento. También te dio la fe, que es un don de Dios.
e hizo habitar su espíritu en ti. Hizo que te conocieras como inferior al Señor. Te hizo confiar. Entonces fuiste salvo. Ya eres salvo. Por gracia, no dice seréis salvos ya en el presente, pero desde el pasado, desde que lo recibiste, desde que el Espíritu aplicó eso en ti. Y ya lo aplicó porque ya había sucedido en la cruz antes de que tú nacieras. Incluso antes de que sucediera en la cruz, ya Dios lo había decidido. Entonces por eso se puede hablar en pasado, sois salvos. También el apóstol Juan en su primera epístola trata este tema. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. No es que vas a tener, sino que tenéis vida eterna. Amados, ahora sois hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Primera de Juan 3:2. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, que hay algo que ya somos en el pasado y en el presente, pero hay algo que todavía vamos a hacer. Ahí lo dice como algo que ya es una realidad. Presente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Aquí se refiere al presente, o sea que hay que estar ocupado de la salvación constantemente. Ya somos salvos en el Espíritu, en el decreto de Dios, en la obra de Cristo a nuestro favor, en la decisión de Dios, en la decisión de Cristo y en la fe que hemos tenido por la gracia de Dios, por la concesión de Dios, por el trabajo del Espíritu. Ya hay algo realizado, ya recibimos al Señor, nuestro espíritu ya está regenerado, ya tenemos vida eterna. Es cosa del pasado, pero nuestra alma, ya no nuestro espíritu, nuestra alma tiene que ser ganada. Esa vida tiene que ser aplicada a nuestra alma. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, aplicar a nuestra alma lo que el Señor logró, someterla a la salvación. Hebreos 2:1-3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:1-3a. Hay una salvación tan grande que tenemos que estar cuidando. Hay algo que ya se dio, pero eso es solo un inicio. Pero ese inicio tiene que justificar y pasar del espíritu al alma. Ya fuimos regenerados, pero tenemos que ser renovados. Sí, ya fuimos perdonados, pero tenemos que ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación grande sin descuidarla. Eso es algo presente y futuro. En relación con el futuro, leamos en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Se relaciona con el futuro. Por una parte dice, sois salvos, pasado, en el Espíritu. Por otra parte dice, ocupaos en vuestra salvación, presente. Es en nuestra alma. Y por la otra dice, el que persevera hasta el fin, será salvo, futuro. Sí, si persevera es porque ya es salvo en su espíritu y porque ya ha estado siendo salvo en su alma. Será salvo, será transformado, será resucitado, y eso significa que va a estar con Cristo, pues ya es salvo en su espíritu, ya ha estado siendo salvo en su alma mediante la perseverancia, pero será futuro, salvo en su cuerpo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:3. Eso significa que hay una gracia que se nos traerá
cuando Él se ha manifestado. Pero la Biblia habla de una gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. La Biblia habla de una gracia que ha sido manifestada ahora. Por gracia sois salvos. Ahora la gracia dice que nos fue dada en Cristo, fue manifestada ahora en nosotros. Pero también habla de una gracia que se nos traerá cuando Cristo se ha manifestado. Recibiremos algo más. Ahora vivimos en la carne. En la carne es un anticipo, pero el anticipo es la primera parte, es la garantía de una herencia mayor que hemos de tener después, como diciéndonos, les doy esto en señal de lo demás, lo cual lo tendrán en la época de la transformación del cuerpo, la resurrección, el reino, el nuevo cielo y la nueva tierra. La soteriología habla todo lo relativo a la gran salvación de Dios. Entonces digamos que hasta acá, que nos quedaba muy poquito, era la parte de la obra del Espíritu Santo, la regeneración y los 3 tiempos de la salvación. No que en realidad, o sea, la salvación es completa, es perfecta, y lo que el Señor ha dado no lo quita, ¿no? Porque algunos dicen, no, pues es que lo que está diciendo ahí es que lo quita, no. Y en la revista creo que habla sobre la seguridad de la salvación. Entonces, hay una gran seguridad. Pero estos tiempos, como el hermano Gino hablaba, de un pasado, un presente y un futuro. Nosotros lo tomamos también como una justificación, una santificación y una glorificación. La santificación es lo que el Señor está haciendo también en nosotros. O sea, esa parte de renovación de nuestra mente, de nuestra alma también siendo cada vez más sujeta al mismo Señor, nuestros pensamientos, Cristo habitando en nuestros corazones. Esa es la parte de la santificación. Y la glorificación, que es hermoso poder saber que en algún momento, tal vez, como dijo Pablo, algunos no moriremos, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos también transformados. Y obviamente los muertos van a resucitar primero y todos seremos transformados cuando el Señor venga. Y eso es lo que dice también Primera de Juan. Dice que, capítulo 3, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces estas son las 3 partes también de lo que es la aplicación de la salvación. El Espíritu aplicando toda la obra, todo lo que hizo Jesús, toda su personalidad en nuestra vida. Y nosotros dejándonos guiar por el Espíritu. El ser llenos del Espíritu es que el Espíritu tome el control de toda nuestra vida, ¿sí? Porque a veces decía uno, dame más del Señor, pero ¿cuánto le hemos dado nosotros al Señor? Que es importante, ¿no? Bueno, hermanos, yo tengo por aquí, voy a buscarlo un momentico, creo que es este, ¿sí? Es esta parte, y a mí me interesaría poder mostrar un poquito acerca de lo que la soteriología habla también, y hay 2 escuelas muy grandes, una escuela que es el calvinismo y la otra que es el arminianismo. Y aquí en el arminianismo, esto lo hizo un hermano, toma también aquellos arminianos que se llaman los wesleyanos, porque John Wesley también era arminiano, pero fue un poco más equilibrado. Entonces aquí están los 5 puntos fundamentales del calvinismo. El arminianismo no tiene 5 puntos, pero el hermano lo que hizo fue como contraponerlo, o sea, poner acá uno y poner acá el otro, el extremo y el extremo. Entonces vamos a mirarlos. Esto ya es un poco más de tener cuidado y todo, pero pues es bueno también tener en cuenta, porque tal vez a veces escuchamos sobre las doctrinas de la gracia o escuchamos que estos son calvinistas, pero tal vez es bueno tener un poco más en claro qué es lo que hablan aquellos calvinistas. Entonces, lo primero que vamos a ver es los 5 puntos. Solamente los voy a decir de lo que hablan los 5 puntos calvinistas y después los vamos a leer. Entonces, Juan Calvino no era tan calvinista como los seguidores, como Teodoro de Beza, que es otro, o sea, ya ahí los seguidores calvinistas fueron un poco más calvinistas.
Sí. Y en los 5 puntos fundamentales está hablando acerca de la soteriología, y lo primero que vamos a ver entonces en los 5, en inglés se llama tulipán, le llaman así también. Si ustedes escuchan en algún momento tulipán, están hablando de los 5 puntos. Entonces el primero de los puntos es la total depravación del hombre. Ese es el primer punto calvinista. El segundo punto es la elección incondicional. El tercero, la expiación limitada. El cuarto, la gracia irresistible o el llamado efectivo. Y el quinto, la perseverancia de los santos. Entonces, aquí vamos a leerlos y vamos a mirar cuál es el pequeño errorcito que puede haber en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el primero es la total depravación del hombre. ¿Qué dice este punto? Que el hombre es, pues, por naturaleza totalmente depravado. ¿Es verdad? Sí, es verdad, ¿cierto? El hombre por naturaleza es totalmente depravado. Esto no significa que cada hombre es tan malo como de hecho pudiera ser, sino que el pecado ha corrompido todas las partes de su naturaleza y le ha hecho incapaz de ejecutar bien espiritual alguno. Y en esto nosotros vemos también que el hombre en realidad ha sido corrompido por causa del pecado. Pero aquí hay algo en donde empezamos a ver una pequeña cosita, acá donde dice que es incapaz de ejecutar bien espiritual alguno. Y es verdad, pero no a total punto como ellos lo tienen. Ellos dicen es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese muertos es que usted está así, inmóvil, no puede hacer nada. O sea, usted no es incapaz de hacer algo porque está muerto, ¿no? Entonces, lo que quieren decir con esta última frase es que el inconverso no puede creer el evangelio a no ser que Dios en su soberana voluntad lo escoge para hacerle creer mediante la operación del Espíritu Santo. Entonces, ellos toman esto. ¿Se acuerda que vimos ahorita un poquito lo que es regeneración? Que al creer el Espíritu regenera nuestro espíritu. Ellos dicen que como usted es incapaz, pues nunca va a poder creer, nunca va a poder hacer algo. Entonces necesita de la regeneración primero. Entonces, ¿cómo usted va a ser regenerado? Porque el Señor lo ha escogido. O sea, aquí hay tantas personas muertas, pero el Espíritu entra en la persona, lo obliga casi a creer, lo pone a creer, lo regenera y ya cree. Si no, no podría hacer eso. O sea, es algo muy parecido a lo que está hablando. Entonces, en la total depravación del hombre, claro, el hombre está depravado, pero también el Señor ha dado una parte para que le busquemos y le podamos, o sea, no es el muerto que los calvinistas piensan que es así, inmóvil, que usted no puede hacer nada, ¿no? Sino que vemos otros ejemplos en donde el mismo Señor ha dado una parte, no del libre albedrío, pero sí ha dejado que el hombre pueda escoger esa parte de la voluntad. Entonces, aquí en esto lo primero que quieren decir es que si el Señor no lo ha escogido a usted, pues el Espíritu Santo no puede entrar y no puede hacer nada. Esa es la primera, la total depravación del hombre. En cada uno de estos puntos Pablo David tiene una enseñanza. Tiene una enseñanza acerca de se llama las doctrinas de la gracia. Entonces, si uno lo sigue así como en consecuencia, hay una elección incondicional, y que es la elección de individuos para la salvación. Puede ser definida como el propósito eterno de Dios para salvar a algunos seres humanos de entre la raza humana y por medio de Cristo. Entonces, la elección incondicional muestra acerca de que el Señor, pues están inmóviles, todos están muertos, y el Señor escoge a algunos. Entonces, Él los escoge, no hay ninguna condición, nada ha hecho ellos, ninguno bueno, todos están muertos, no han hecho nada, y escoge a algunos. Pero si se dice que el Señor escoge a algunos de esta manera, que es como algo arbitrario, de la parte arbitraria en donde el Señor está escogiendo a algunos para salvación y otros para perdición. Eso es lo que a veces se llama la doble elección. ¿Sí me hice entender con lo que es la doble elección? ¿Por qué? Pues porque si el Señor está escogiendo a algunos para que esos que escoge son los que van a creer, y esos que no escogen pues nunca van a poder creer porque no van a poder hacer nada, está escogiendo doblemente,
unos que son para salvación y otros que son para perdición. Obviamente esto es muy amplio, pero pues es como para poder entender la parte de lo que la Biblia puede decir y lo que ellos han dicho. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla sobre la elección. Sí. Algunos hermanos una vez preguntaban, ¿usted cree en la elección? Y yo, claro. ¿Pero usted es calvinista? No. Es que el calvinismo está llevándolo hacia allá, ¿cierto? Pero la Biblia sí habla sobre la elección. Pero ahí nos dice, según la presciencia de Dios, que es la elección. O sea, según el previo conocimiento del Señor. No hubo algo arbitrario en donde dijo esto y esto, sino que ya el Señor conocía quiénes iban a estar creyendo. Por eso cuando leemos Efesios 1, 3 y 4, dice elegidos en Cristo Jesús. O sea, esa parte de elegidos en Cristo. O sea, el Señor ya estaba viendo en Cristo. Estaba viéndonos a nosotros en Cristo. Por eso se llama una elección. Pero no es una elección arbitraria en donde un bulto de... El ejemplo toman, hay una panadería y en la panadería todos los panes son malos, todos están pichos, pero el Señor coge uno de esos panes pichos y los otros pues los deja para que se echen a la basura y los otros los va a empezar a restaurar. En realidad el Señor realmente ha dejado y ha dado una responsabilidad al hombre, que eso es lo que el problema de cuando se toma muy en cuenta esta elección incondicional, se le quita la responsabilidad al hombre. Y el hombre tiene una responsabilidad delante del Señor. La expiación limitada. Entonces, este es un punto, la tercera, en donde se está hablando acerca de que Cristo sufrió y murió con el propósito de salvar ¿a quiénes? Pues solamente a los elegidos. No salvó a todo el mundo, sino salvó a los elegidos. Y este propósito es realmente logrado. Pues claro, es logrado. Si la Biblia dice en ciertas ocasiones que Cristo murió por el mundo, en Juan 1:29, en 1 de Juan 2:2, en donde dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En 1 de Juan 4:14 también, y para todos, en 1 Timoteo 2:6, dice que el cual no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad, al pleno conocimiento de la verdad. En Tito 2:11, en Hebreos 2:9, también nos muestra que es para todos. Aún más adelante hay algunos versículos en Hechos donde nos va a mostrar que dice que dándole fe a todos. ¿Se han leído ese versículo, Hechos 17? Dándole fe a todos para que puedan creer también. Pero ¿qué pasa? Que el hombre tiene una gran responsabilidad. Entonces la expiación limitada está diciendo que son aquellos que han sido elegidos. Es evidente que significa que murió para gente de todas las naciones del mundo, o en algunos casos para toda clase de gente. Como estamos viendo un poquito acerca de esto, ustedes han escuchado una que se llama el universalismo, que es un extremo. O sea, este es el que fueron para algunos, pero hay otros que es el universalismo, que significa que es todos. Usted crea o no crea, el Señor ya murió por usted. Es terrible, porque ahí no está diciendo eso. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y ahí dice, para todo aquel que en Él cree. Ahí está, o sea, esta parte para todo aquel que en Él cree, quita esa parte del universalismo, porque entonces ya dirían algunos, todos, crea o no crea, usted ya murió, ya Cristo murió por usted, no importa. Esa es la parte en donde podemos también verse el otro extremo. En otras palabras, Cristo murió por personas de todas las naciones, tribus, lenguas, razas y clases sociales, pero no por cada individuo de esos grupos, sino que eso es lo que están diciendo. Porque cuando dicen de toda lengua, gente, nación, dice, sí, pero no por todos, los escogidos. O sea, de tal tribu, pues hubo algunos escogidos ahí. No, ellos no toman pero algo muy, así como muy, o sea, como una elección muy limitada, una expiación limitada. Este es algo muy curioso, que es la gracia irresistible o el llamado efectivo. ¿Qué quiere decir Que usted no se puede resistir al Señor.
Entonces el Espíritu opera por la predicación de la palabra de Dios, persuadiendo de un modo efectivo. Por lo tanto, la persona llamada atiende a la voz de su Dios. Entonces, toda la predicación ahí a los escogidos es irresistible. El Espíritu Santo va a hacer esto y casi lo va a empujar. Eso es lo que es la gracia irresistible. Tenemos algo que es la palabra, ya para nosotros es irresistible. Para nosotros, ya los que hemos creído, es irresistible. A veces decimos, Señor, ¿cuánto anhelamos hacer la voluntad? Pero no para como se está tomando acá, ¿no? Aquí están diciendo es que estamos predicando la palabra y el Espíritu Santo ya sabe quiénes son los escogidos y los obliga. O sea, no hay responsabilidad del hombre. El calvinista cree que el Espíritu Santo tiene que regenerar al inconverso elegido antes de ser salvo. Eso es porque como está muerto, está inmóvil, pues no va a poder hacer nada, para que pueda creer el mensaje de salvación. Esta doctrina se llama la gracia irresistible, porque el inconverso ya regenerado tiene que responder por obligación a la voz del Espíritu y creer. Por eso también se llama el llamado efectivo, porque de esta manera Dios asegura la salvación de todos los llamados. Entonces, nuevamente, eso es lo que se llama la gracia irresistible. Y el último, que es la perseverancia de los santos. Uy, este es tremendo. Este sí ya no está en las doctrinas de la gracia. ¿Qué habla sobre la perseverancia de los santos? La perseverancia puede ser definida como la operación continua del Espíritu Santo en el creyente, por medio de la cual la obra de la gracia divina, una vez empezada en el corazón, es continuada y hecha completa. O sea, aquí sí ve que vemos que es la obra del Espíritu Santo. Muchos creen que este punto significa que la persona que es elegida y después llamada a la salvación no puede perderse luego. O sea, que es igual a lo que llamamos la seguridad eterna. Aunque creen que la salvación de la persona verdaderamente elegida por Dios es segura, la doctrina en realidad hace énfasis en que la perseverancia del creyente es la evidencia del haber sido elegido. Si no persevera y se aparta, entonces es evidente que nunca fue elegido y por ende su destino será el infierno. ¿Sí entienden lo que está diciendo ahí? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando están muy enfatizados estos puntos, está uno preguntando esto. ¿Qué? ¿Será que yo no soy elegido? ¿Y si yo no soy elegido? No, pues si no soy elegido, Cristo no murió por mí. Y empieza a ver ese tipo de argumentos, del cual tal punto pueden decir a lo último de tantas veces que uno la embarra y peca. No, la verdad yo no soy elegido. ¿Y qué hacen? Se apartan. Sí. Por ejemplo, esa es la gracia irresistible. ¿Qué dijo Esteban cuando estaba predicándoles a todo este concilio? Vosotros resistís al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, como lo dice en Génesis también, que el Señor dice, no contenderá más mi espíritu con el espíritu, no de los elegidos, con el espíritu del hombre. O sea, con todos el Espíritu Santo estaba ahí, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, pero el hombre voluntariamente resiste al Espíritu Santo. Entonces, esta es la parte calvinista. ¿Difícil o preguntas? Entonces vamos a una arminiana. Estos son como algunos puntos básicos, el hermano lo explica bien, pues el hermano además es de Inglaterra y en Inglaterra está lleno de calvinismo. En un momento él llegó y dijo, no, yo estoy cansado y por eso fue que hizo este material. La contraposición arminiana, las 5 proposiciones de los censurantes. Entonces, más adelante Arminio da una posición en contra de lo que estaban hablando los calvinistas y aparecieron más adelante unos seguidores llamados los arminianos. Entonces, ¿qué dicen ellos? No existen 5 puntos arminianos, no, sino es una contraposición. Entonces, la incapacidad natural de cualquier hombre de obrar el bien aparte de la gracia divina. O sea,
El hombre está completamente pervertido e imposibilitado en sí mismo. La gracia es responsable de todo lo bueno o de cualquier capacidad que haya en el hombre. Ni siquiera el cristiano, por establecido que esté, posee bondad en sí mismo. Ningún hombre peca porque carece de gracia, sino porque no usa la que tiene. Es la posición de Wesley. Entonces, aquí ya en la incapacidad natural, de verdad, hay una incapacidad, pero no todos los hombres son necesariamente pecadores. Aquí, esto es lo que hablan ya los arminianos, que dicen, no todos los hombres son necesariamente pecadores actuales y voluntarios, pero sí todos los hombres se consideran pecadores por naturaleza. Entonces, también ellos en algún momento dicen que algunos no nacieron pecadores, sino que se empiezan a volver pecadores y esto. Entonces, ese es un problema también. Pero lo que Wesley empieza como a equilibrar un poquito es que dice, ningún hombre peca porque carece de gracia, sino porque no usa la que tiene. Y es verdad, porque en realidad el hombre tiene una responsabilidad, pero ellos toman a tal punto, vamos a ver ahorita cómo llega al extremo, ellos van a tomar toda la responsabilidad del hombre, toda, a tal en donde ya no van a necesitar mucho de la gracia del Señor, ¿sí? Wesley sí llegó y dijo, es necesario de la gracia, no vamos a poder nosotros hacerlo sin la gracia del Señor. Entonces, bueno, esa es la incapacidad natural. La elección condicional. Entonces, Dios predestina sobre la base del conocimiento divino. Él sabe quiénes son los que van a creer, quiénes lo harán y predestina en conformidad. Cristo es el escogido. Las personas no son elegidas individualmente para salvación, pero es Cristo quien fue nombrado como el único Salvador de los hombres. Y es verdad, nosotros somos elegidos en Cristo. Nosotros somos elegidos en Cristo. No hay algo en donde nosotros podamos decirlo como algo individual, en donde como que pensamos que porque hicimos algo bueno, entonces el Señor dijo, y en la presencia, y Él cuando tenga 20 años hizo una buena obra. Y ahí entonces yo lo elegí. Sino que ha sido todos por la presencia del Señor, un conocimiento anticipado de que nosotros creíamos en el Señor Jesús y pertenecemos y estamos en Cristo. Entonces es algo importante. La incondicional dice como el Señor arbitrariamente cogió a algunos, la condicional. En la Biblia existe la elección, no es una doctrina sacada de algún lugar, sino que el problema es que el problema de la elección es cuando se habla de la arbitraria, que el Señor cogió y dijo estos y estos no, ¿sí? Sino que en la elección verdadera de la Biblia sí habla de una elección, pero esta elección es según la presciencia, según el conocimiento anticipado del Señor. En Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, a esto ya, y se hace de la obra efectiva, a los que conoció, pero la elección existe, porque a veces dicen, no, yo no creo en la elección, yo no soy calvinista, ¿sí? Y no. Sí. Claro. No, claro, y ya eso, digamos, me llegara que decía que en los últimos del primer capítulo, que decía que me apartó del y me llamó por su gracia. Entonces, esa parte de la elección existe, pero no es la arbitraria, sino es en el conocimiento que fue el Señor antes, o sea, se llama la presciencia, a los que antes conoció. ¿Y a estos quiénes? A estos llamó. Entonces, esa elección, la palabra elección en la Biblia la vamos a encontrar en muchos lugares. El problema no es eso, sino es cómo se ha tomado de la parte calvinista, ¿sí? Y Charles Spurgeon, siendo calvinista, dijo, yo predico a todos porque no sé quién es el que ha sido escogido. Pero él predicaba, por eso decía, yo predico el evangelio porque no sé quién ha sido escogido, ¿sí? Pero él era calvinista, donde tenía una elección incondicional, o sea, en donde era algo arbitrario. Y pues en realidad encontramos que a los que han creído en el Señor de antemano ya nos conocía. Eso es bonito entenderlo, y es bonito saber también cuando uno encuentra la elección, que el Señor nos ha escogido en Cristo, en Cristo. Siempre hablábamos de eso y es en Cristo. Ahora, la expiación, que es universal.
limitada por la fe particular del hombre. Y esto tiene razón. Está limitada, pero por la fe particular del hombre. O sea, es para todo aquel que en él cree. Cristo murió por todos los hombres, pero ellos pueden resistir el amor de Dios y los creyentes pueden perderse eternamente de la fe. Entonces, acá empieza a haber una cosita, son palabras que uno dice, espere, leámoslo suavecito. Cristo murió por todos los hombres, pero ellos pueden resistir el amor de Dios, es verdad. Y los creyentes pueden perderse eternamente de la fe. Entonces ahí empieza a aparecer algo del arminianismo, que es que la fe, o sea, que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque como hay una responsabilidad del hombre, entonces hay una expiación limitada al que cree, y el que dejó de creer hoy, entonces ya no hubo expiación para él, entonces dejó de ser el creyente y entonces se fue. ¿Sí? Es la mayoría de iglesias carismáticas, un gran porcentaje, creen que la salvación se pierde. Creen que la salvación se pierde, porque si usted deja de creer, en ese momento ya. Aquí está bonito hablando sobre ese versículo de Mateo, que perseveren hasta el fin y que se será hasta el fin. Y aquí se va a ver un poquito más, aquí más adelante, acerca de eso. La gracia que es preventiva. La gracia preventiva es el principio de la capacidad que todos poseen para cumplir con las condiciones de la salvación. O sea, antes, una gracia que el Señor ha dado a todos, pero no a todos ha sido efectivo porque no han creído. ¿Sí? La salvación es por gracia, y eso es algo importante, porque hoy hablaba hasta con una persona, todo es por fe, fe. Yo le dije, espere, la salvación no es por fe, la salvación es por gracia. Y ahí nos dice el versículo, por medio de la fe. O sea, la fe solamente es el medio, La salvación es por gracia, porque no depende de nosotros, sino que depende de todo lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces no puede ser que yo crea o no crea, o sea, como que esté en ese momento y entonces ya me pierda o algo. La salvación es por gracia. Igualmente la gracia ha sido dada para todos, pero todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. La otra, que tiene en cuenta todo lo bueno en el género humano. Esta gracia puede ser resistida y hecha ineficaz por la perversa voluntad de un pecador. Y es verdad. El mismo Esteban dijo, vosotros resistís al Espíritu Santo. Dios ha designado los medios, el poder, por los que pueden lograr su propósito. La gracia habla de ser dada a todos los hombres, haciéndole posible a cualquiera de ellos volver a Cristo y confiar en Él. Esta es la gracia preventiva que mantiene a los seres humanos con capacidad para ser salvos. Por esta gracia los hombres reciben poder para creer. La capacidad proviene de Dios, pero el acto de creer debe ser la acción propia del hombre. Entonces aquí ya nos muestra lo que realmente es. El Señor ha dado la gracia para todos, es dada para todos esta gracia, pero para que pueda ser posible que puedan llegar al Señor. Pero algunos resisten esta gracia. El don del Espíritu, como dice, crean en el Señor y recibirán el don del Señor. Entonces ellos resisten y pues no se puede, pero para el que cree, para el que realmente ha creído en el Señor, pues puede, es salvo realmente. Entonces es importante saber que esta gracia se puede resistir, pero que el Señor la ha dado a todos. A todos ha sido dada esta gracia. No la gracia de la salvación, sino la gracia para que puedan creer. Esa gracia que está mostrando en todo momento, que da el sol a buenos y malos, que a todos nos da vida. Esa gracia que el Señor está dando también para que el Espíritu Santo esté inquietando a Él, inquietándolo, pero puede ser resistido. No está hablándose de la gracia de la salvación, no, sino esta gracia es que es para creer. A todos nos ha sido dado. El Señor desea, Él mismo dice, desea que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al pleno conocimiento. Dice más adelante en Pedro que el cual quiere que ninguno se pierda,
Entonces, ¿qué? No quiere, pero el hombre no quiere tampoco acercarse al Señor. No quiere acercarse. Y la perseverancia condicional. ¿Cuál es esta perseverancia condicional? Aunque Dios provee gracia suficiente para hacer frente a cualquier emergencia, los hombres pueden descuidar esta provisión, caer de la gracia y perecer eternamente. Entonces, cuando dicen estos versículos de que atendamos con temor y temblor nuestra salvación tan grande, ellos están diciendo, si no, pues nos perdemos. Entonces, no hay una seguridad en lo que el Señor ha dado, porque está dependiendo totalmente del hombre. Y se olvidó de que lo que el Señor dijo, que los que tú me diste no se van a perder, también se ha quitado. Mientras el creyente sea fiel y emplee los medios provistos divinamente para su perseverancia, puede estar absolutamente seguro. Y aquí hay otra cosa. La perseverancia de los santos dice, si usted se descuidó un poquito, es porque usted no era elegido. Pero acá la perseverancia condicional es, si usted o ignoró o hizo algo o algunas cosas que tenía como costumbre o disciplinas que el Señor también nos ha regalado, entonces usted se perdió. Entonces, esta es la parte. Ya no, porque está dependiendo de lo que usted está haciendo, de sus obras. Por eso dice que para estar absolutamente seguro, bueno, hoy hice esto, sí, todavía tengo la salvación. ¿Sí? Entonces, y pequé, no, realmente yo no soy elegido, que serían como los dos extremos. En la perseverancia de los santos es tremendo porque, aunque se vea implícito, ellos están diciendo casi que están perdiendo la salvación, porque están confiando no en la obra del Señor Jesús, sino en si soy elegido o no soy elegido. ¿Sí me hago entender? Es que eso es algo que uno debe centrarse, y uno se da cuenta de algunos hermanos. Cuando hablan sobre los 5 puntos es terrible, pero cuando ellos están hablando del Evangelio, lo enfocan solamente en la obra del Señor Jesús, porque nuestra confianza no puede estar en ¿soy elegido o no soy elegido? ¿He creído verdaderamente o no he creído? Este pasa en la parte carismática, en la actual. ¿He hecho bien la oración de fe o no? Yo lo digo porque a mí me pasó en un momento. Yo le dije al pastor después de 4 meses, venga, y me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, no, yo necesito hacer la oración de fe otra vez. ¿Por qué? Yo le dije, pues porque es que como que yo no la hice bien, ¿sí? Y dijo, ¿de verdad? Vamos a hacerla. Y ese momento la hice y dije, ¿será que esta vez sí la hice bien o no? Entonces, porque estamos basando nuestra confianza es en tal vez si soy acá, si no soy acá, y no mirando al Señor Jesús. Entonces es importante volver a saber que la obra del Señor fue completa. Algo más acerca de la parte calvinista es la parte milenaria. ¿Qué creen en el milenio? Ellos creen, espera a ver si se puede mover. Ah, sí. Qué tecnología, ¿no? La venida milenaria. La parte calvinista, un gran porcentaje calvinista, no todos, porque conozco algunos que no, creen en la venida milenaria. Cristo reinando en el cielo, las promesas dadas ya a Israel de un reino están cumplidas en la iglesia y ya la venida de Cristo. Todo lo que se habla, la mayoría de cosas, es como algo simbólico. Entonces no va a existir un reino porque es algo simbólico. Si ya estamos con Cristo, pues ya el rey está, ya no necesitamos de reino. Y un juicio general. Esto es lo que se cree en la escatología amilenaria. No existe un reino, no existe el milenio. Eso es lo que significa milenaria, sin milenio. A ver si lo volteamos otra vez. Qué tecnología, ¿no? Y aparte de eso, ellos también creen que la nación de Israel era la iglesia del Antiguo Testamento, el Señor la ha desechado por no haber recibido al Mesías Jesús. Dios ha rechazado a Israel por toda la eternidad y todas las bendiciones prometidas a la nación de Israel están siendo cumplidas de manera espiritual en la iglesia, y todo lo volvieron espiritual. O sea, ya no hay algo literal, sino que todo se volvió simbólico, espiritual. Entonces la iglesia es igual a Israel. Eso es lo que tienen la parte calvinista fuerte, ¿no? Entonces como que esas son algunas cosas que
que se pueden ver. A tal punto en donde sí, esos son los calvinistas, pero ya existe algo más allá que se llama hipercalvinismo. El hipercalvinismo quitó toda la responsabilidad del hombre, en donde han llegado a decir que Adán y Eva el Señor los hizo pecar. O sea, quitaron toda la responsabilidad del hombre, porque el hombre no puede hacer nada, entonces somos como algunos títeres. Entonces el Señor quería hacer la obra de Jesús y entonces cogió y dijo a Adán, Eva, y voluntariamente como que el Señor los hizo que pecaran. Y encontramos ya ya eso sería herejía, porque en la Biblia dice que Dios no peca, ni puede pecar, ni puede tentar a nadie para que caiga en pecado, ¿cierto? Entonces encontramos ya unas posiciones muy fuertes con respecto hacia la parte del calvinismo. Creo que aquí, a ver si las están por aquí, no están acá las del calvinismo, pero hay algunos textos en donde se toma así tan fuerte que quitaron toda la responsabilidad del hombre. Entonces esto es lo que hemos visto acerca de esas dos posiciones. Ahora miremos qué dice la Biblia, ¿no? Pues porque es importante también ver un poquito de eso. Espera que yo lo tengo aquí. Esta es la soteriología. Obviamente, si hay muchas preguntas, hermanos, pueden decirlas, porque a veces pueden quedar vacíos grandes y después, ¿qué pasó acá? ¿Será que sí soy elegido? ¿Soy escogido? ¿No soy escogido? El otro extremo. Como soy elegido, voy a pecar deliberadamente. Ese es Ese es un extremo que muchos toman, y lo que se aplica es que cuando yo me vaya a morir, me arrepiento, de todas formas ya tengo la salvación. Ese es el hipercalvinismo. El hipercalvinismo dice algo así: el que comenzó la buena obra, la acabará. Así que se desenfrena uno, y pues al fin y al cabo, como soy escogido, elegido, el Señor murió por mí, la obra es completa. Entonces, si yo sigo pecando y haciendo algunas cosas, pues el Señor tiene que hacer, o sea, como que agarrarme, empujarme y ponerme a que yo sea transformado completamente, o sea, como forzándome a que yo haga todo esto, porque el Señor dijo que el que comenzó la obra la va a acabar. Entonces toman estos versículos y usted hace lo que quiera y el Señor va haciendo ahí todo su esto. El Señor está haciendo algo, se sigue pegando. No, el Señor está haciendo algo en mí, que es un extremo grande, ¿no? Y como decía el hermano Jimmy, y después me arrepiento y ya, porque soy el escogido. Entonces, bueno, y la perseverancia de los santos es fuerte, porque algunos pecó, no, usted nunca ha sido creyente, ¿sí? Entonces es fuerte, ¿no? De la soteriología, este es un estudio de Samuel Pérez Millos acerca de la salvación y algunos puntos importantes. Dice, la Biblia trata de la doctrina de la salvación como uno de los temas más importantes de su contenido. Para ello utiliza diferentes palabras que expresan actos divinos por medio de los cuales el hombre pecador, imposibilitado y perdido, llega a una nueva posición que le permite una relación de intimidad con Dios, quien le justifica y le salva eternamente. El hombre es salvo por gracia mediante la fe, solo de este modo. Cualquier otro camino que el hombre busque no le llevará a la salvación. Por otro lado, hablar de seguridad de salvación es hablar de una de las más extraordinarias doctrinas de la Escritura. Algunos piensan que es una osadía arrogante de los evangélicos afirmar que el hombre una vez salvo lo es eternamente y por tanto nunca podrá venir a condenación. Negar la seguridad de salvación es hacer ofensa directa a lo que Dios ha establecido para quien sea salvo por gracia mediante la fe. Y aquí vemos algo que también está en Juan 27 al 30. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué bonito, ¿cierto?
este mismo versículo de las arrebatará de mi mano, hay un hermano que toma ese mismo ejemplo, pero para Romanos 8, donde dice, por lo cual estoy totalmente seguro que ni la muerte, ni la vida, porque a veces uno piensa que la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni los principados, ni los ángeles, ni ninguna de estas cosas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces ese es porque nadie las va a arrebatar de mi mano. Bonito saber eso, ¿cierto? Nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ah, qué bonito eso, ¿no? Yo y el Padre uno somos. Juan 10, 27 al 30. El humanismo y la teología no bíblica son los grandes responsables de que se dude de la seguridad de la salvación. Desde esta perspectiva se enseña que la salvación descansa sobre la fe del hombre y no sobre la gracia de Dios. Y eso es lo que vemos. Hoy hablaba con una persona y decía, es que es por fe y ya. Yo le dije, no, espere, no es por fe. La fe es el medio, es por la gracia, ¿no es que ya lo hizo el Señor Jesús? Normalmente se cree y se tiende a mezclar que es por obras, aplicando la fe. Es decir, muchos dicen, no, es que yo tengo que hacer esto, pero la fe que me puso el Señor es lo que me mantiene salvo. Sí. Y entonces dejarían nada lo que pasó en la cruz. Sí, es que eso es lo que necesita. Eso es lo que necesitamos saber. Lo que pasó en la cruz es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso es lo más bonito de. Entonces, por ahí descansa nuestra fe, en lo que Él hizo, más no en que yo creo que creo. Porque si yo creo que creo, estoy grave, ¿cierto? Entonces, descansa sobre la fe del hombre, y no va a ser así, y no sobre la gracia de Dios. Por otro lado, la teología que enseña que la fe no es un don divino, sino que es generado por el hombre natural, se sentaron las bases para enseñar la posible pérdida de la salvación. Porque como la fe también no ha sido, dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero si yo estoy creyendo, yo voy a decir, no, espera un momento, voy a creer y empiezo a aplicar mi fuerza natural, si se me acaba esa fe, pues pierdo la pérdida de la salvación, llegando con ello la quietud a tantos corazones y haciéndoles perder el gozo de la salvación. Es pues necesario retomar la enseñanza bíblica sobre la salvación y la justificación por gracia mediante la fe, gozarse en la seguridad de salvación y alabar a Dios por ello. Esta doctrina no se establece sobre pasajes aislados, sino que descansa en el conjunto de la Escritura que enseña el propósito soberano de Dios, que desde la eternidad estableció el plan de salvación, eligió a los creyentes en Cristo, realizó la obra redentora, aplica esto al hombre caído y lo coloca en Cristo para que nunca más pueda perder su salvación, ya que como don de Dios y no obra del hombre es irrevocable, y porque los dones son irrevocables. Algunos términos que el hermano Samuel utiliza: salvación es la acción y efecto de salvar al pecador. Salvar es librar del peligro de muerte al pecador, poniéndolo a salvo. Redimir. ¿Se han escuchado esa palabra redimir? Hay unas palabras que ahorita vamos a ver que uno utiliza, pero que... Redimir es rescatar o sacar al pecador del estado de esclavitud mediante el pago de un precio. Eso es lo que es redimir. Redención es la acción y efecto de redimir que Cristo Jesús hizo para el pecador mediante su muerte. En esta parte de redimir, que saca al pecador del estado de esclavitud mediante el pago de un precio. Estaba esclavo, hay un precio, pero este esclavo ahora lo deja libre. O sea, ya no es esclavo, pero ahora este esclavo se hace esclavo por amor al amo que hizo esta obra tan bonita, ¿no? Expiar es cancelar la culpa del pecado mediante el sacrificio de Cristo. Esa culpa que hay ya también ha sido cancelada. Propiciar, esta es una de las que más me gusta.
Es la acción agradable a Dios, procedente de la obra de Cristo. Es la es donde toda la justicia de Dios fue satisfecha. Por eso se llama esa parte de acción agradable, porque es delante de Dios y es donde fue todo satisfecho. Por la que se hace provisión de la base para que Dios muestre misericordia al pecador en conformidad con su justicia. Propiciar es esa justicia satisfecha. El hombre merece todo esto y Jesús calmó, hizo satisfecha todo lo que el hombre merecía. Él lo pagó todo completamente. Es la justicia satisfecha de Dios. Y perdonar, que es remitir la deuda, ofensa o falta. Esos son algunos términos que uno puede ver también en la parte del estudio de soteriología. Importante saber, la fuente de la salvación, la base. La Biblia enseña con toda claridad que la salvación es solamente de Dios. Jonás 2:9, ¿sí lo conocen? Jonás en el gran pez dice, la salvación es de Jehová. Así lo dice Jonás 2:9. Hay un sermón también dado así, la salvación es de Jehová. No hay otro, dice el Salmo Isaías 43. Y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. La razón por la que Dios salva al pecador, su gloria personal, su amor personal y la voluntad soberana de Dios. Entonces ahí también nos muestra que dice, según el beneplácito, o sea, de esa voluntad. ¿Para qué? Para que fuera el Señor mismo alabado, para que mostrara las riquezas de su gracia y de su gloria. Entonces, esta es la fuente de la salvación y el propósito, su buena voluntad de parte del Señor. Entonces, el plan eterno de redención, el plan del Padre, lo que el hermano Gino hablaba antes, el propósito eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. El plan de redención es establecido antes de la constitución del mundo, antes de todas las cosas. Por eso descansa nuestra fe en esta obra tan perfecta. La gracia de Dios se nos da por mediación de Cristo antes de que el hombre hubiera pecado. Ya había sido también dado. Algunos aspectos de plan de redención. Se estableció quién iba a ser el Redentor. En 1 de Pedro 1:8 dice que el Cordero ya inmolado antes. Se estableció el tiempo de la historia humana cuando esa obra se llevaría a cabo. Gálatas 4:4 dice que en el tiempo indicado vino el Señor Jesús. Ese era el tiempo indicado, ese era el momento adecuado. Se establecieron todos los aspectos de la cruz de Cristo hasta sus más mínimos detalles. Dice que también el Señor en Hechos nos muestra que el Señor, conociendo de antemano que iba a morir por ellos, había dado también a su Hijo. O sea, todas las cosas ya se habían dado, cómo iba a morir, cómo toda la obra había sido dada. Esto es el propósito eterno, antes, pero la ejecución del plan de redención ha sido por el Hijo, la ejecución del Hijo. Entonces vemos que Jesús es el Redentor. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La segunda persona de la deidad, Dios el creador del universo. Su encarnación tuvo como el propósito poder morir por el pecador. Ese es el propósito de la encarnación. Y dice que ni sacrificios ni nada te satisfacía, y entonces dijo en el rollo como está escrito, he aquí yo voy a hacer tu voluntad y me preparaste un cuerpo, como lo dice ahí en Hebreos 10. Qué bonito, ¿cierto? ¿Y para qué hacer la voluntad? El Hijo lo que iba a hacer era la voluntad del Padre. Entonces el sacrificio de Cristo en relación con Dios. Entonces hay dos partes del sacrificio importante: el sacrificio de Cristo con relación con Dios y el otro que es el sacrificio de Cristo con relación con el hombre. Las dos. Entonces, con relación con Dios, un sacrificio conforme al plan divino, todo hecho bajo el plan divino, y Jesús dijo, nada hago por mi propia voluntad, sino que todo lo que voy a hacer es lo que he visto hacer del Padre. Entonces Jesús no hizo algo como que para que lo llevaran más rápido a la muerte, sino según el plan divino, todo lo que el Señor ya había hecho antes de la fundación. Y este sacrificio es propiciatorio, que es la justicia satisfecha por Dios. Primera de Juan 2:2 dice
que Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces la propiciación tiene que ver directamente con la liberación de la ira de Dios sobre el pecador a causa de su pecado. Toda la ira de Dios iba a caer en el pecador. Eso es lo que significaba la propiciación. Y la ira de Dios ha producido una esfera de enemistad entre Él y su criatura, cuya satisfacción está en que su Hijo reciba sobre sí en la cruz esa ira. Ahí es donde vemos que toda la ira de Dios recayó en el Hijo, desviándola del hombre y permitiendo a Dios recibir en su familia a quienes pongan su fe en Cristo Jesús. Romanos 5:10. Dios puede mostrarse también misericordioso con el pecador y extenderle su gracia debido a que la propiciación fue hecha. A todos es hecho, a todos, pero efectivo a los que han creído. La ira divina y justa está aplacada, el ofendido está propiciado y el camino abierto para la manifestación del amor, ya que la justicia de Dios está satisfecha. Y por eso encontramos pasajes en donde vemos como el pecador, Él se hizo pecado por todos nosotros, todo ya ha sido satisfecho, ya el ofendido está propiciado. Y el propiciatorio que se veía, que eran querubines que protegen la santidad del Señor, ahora tenían que ver cuando se hacía el día de la propiciación, sangre, en ese propiciatorio, ellos veían la sangre. Ahora ya hay algo mejor que el mismo propiciatorio, que es el mismo propiciator, o sea, el mismo Señor satisfaciendo completamente la justicia de Dios, el mismo Señor Jesús. Entonces, yo cuando entendí un poquito lo que era propiciación, yo decía, qué tremendo, Jesús recibió toda la ira de Dios, todo lo que nosotros merecíamos la recibió, y el Padre quedó satisfecho, toda la justicia, todo lo que merecía el hombre, todo lo que merecía el pecador, Jesús lo pagó. Sacrificio redentor, Gálatas 3, 13 y 14. ¿Ya llegó a Gálatas? No, ahí no. Bueno, ¿alguien quiere leer Gálatas 3, 13 y 14, por favor? Con mucho gusto, Samuel. Entonces hay un sacrificio propiciatorio y hay un sacrificio redentor. El propiciatorio con respecto a Dios es que toda la ira de Dios ya ha sido aplacada, ya ha sido propiciada, y aquí hay un sacrificio que es redentor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es tocado de la mano de Dios, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, alcanzante de los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Listo, entonces ahí encontramos que Él nos redimió de una maldición también. Entonces la redención tiene que ver con el pago de un precio para dejar libre a un esclavo. Y la Biblia presenta el sacrificio de Cristo como el pago del rescate por el pecador. Entonces el sacrificio del Señor Jesús dice que no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre del mismo Señor. O sea, hubo un gran pago por nosotros. Como cantamos a veces que dice que con alto precio el Señor nos ha pagado, es verdad. Primero puso un alto precio y también ese puso alto precio, también lo pagó. Entonces nosotros tenemos un gran alto precio porque hemos sido redimidos por el Señor. Él pagó algo grandísimo. Y este sacrificio garantiza la eterna liberalidad para el creyente. Romanos 8:1, ¿qué dice? Todo aquel que está en Cristo, ninguna condenación hay para todo aquel que está en Cristo. No hay ninguna condenación ya. Esa condenación que había también, ya no hay ninguna condenación. Ese es el sacrificio con respecto a Dios. Y con respecto al hombre, con relación al hombre, es un sacrificio vicario para el que cree. Isaías 53:5, donde dice que más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces cuando Cristo muere en la cruz, no solo muere en favor del pecador, no solamente muere, sino que muere en lugar del pecador. Jesús murió en lugar del pecador. El sacrificio de Cristo hace potencialmente salvable a todo hombre, mas al que cree es realmente efectivo.
Los pecados del creyente fueron puestos sobre Jesucristo, imputados a Él, quien los llevó a fin de que el creyente fuese librado de la obligación de pagar. La justicia divina no demanda el pago más que una vez, solamente una vez y para siempre. Y eso también es bonito saberlo, porque si no dice Hebreos, tendríamos que todo el tiempo estar sacrificándole, pero ya ha sido una vez y para siempre. Y el sacrificio de Cristo obra la paz en la conciencia del creyente. Y si quiere, busquemos Hebreos 9:14 que nos muestra esa parte de la conciencia. Y Romanos 5:1 también. Nueve. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Entonces ahí no lo dice, ¿no? Limpiará también vuestras conciencias. Entonces el mismo Señor también ha limpiado nuestras conciencias. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Qué bonito versículo, ¿cierto? Ese versículo es... Y Romanos 5:1 también nos dice algo chévere. Tenemos paz para con Dios. Esta es la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hay ya una paz, hay una reconciliación con el Señor mismo. Esto es la obra del Señor Jesús. Y pues hay más para poder hablar, pero ya quedaba poco tiempo. Pero es bien bonito saber todo lo de soteriología. Entonces, algunos puntos importantes, espero que no hayan quedado confundidos con lo del calvinismo, sino que por lo menos se pueda entender que existen esos 5 puntos y que a veces se mete mucho, pero que hay hermanos que son bien serios en la palabra cuando quieran escuchar algo de... O sea, por ejemplo, los hermanos son bien en todo, pero cuando hablan de las doctrinas, sí, hacen así como que... Hablábamos una vez con los hermanos, se resbalan, o sea, están exponiendo, por ejemplo, Efesios, porque estaba escuchando hace un tiempo Efesios, y cuando llegan a Efesios 1:3, 4 y 5, que va a hablar acerca de la elección y de la predestinación, y ya no van a tomar los 2 textos para analizarlos, sino que van a hablar de las doctrinas de la gracia. Entonces, pues, ahí como que uno dice, qué embarrada, pero llega usted, vuelve a escuchar Efesios 5, 6, 7 y ya nuevamente algo normal. Entonces lo mismo con primera los tesalonicenses y con algunos versículos que cuando hablan de la elección, ellos toman es la escuela, más no lo que dice la misma palabra del Señor, pero bueno, es porque sé que hay literatura y cosas que a veces se interesan, y yo a veces hablo de Spurgeon porque a mí Spurgeon me parece muy cristocéntrico. Pero cuando habla de la parte de la elección y todas esas cosas, no, ¿sí? Ahí. Pero bueno, es por eso que era importante hablar un poquito de esto. Hay un libro que yo compré hace poquito que se llama Seguridad en la Salvación y toma 3 puntos: el bien extremo, el equilibrado y el otro allá. Es un libro grande y se habla acerca de la salvación. Por eso era necesario hablar un poquito acerca de esto en la soteriología. No sé si hay preguntas, hermanos, o algo más para hablar. ¿No hay nada para hablar? Había unos videos también extremistas que decían que Jesucristo murió en la cruz de esa forma porque había sido un gran pecador. Sí. Y ese extremo también. Hay partes en donde en la soteriología se van a ver algunos errores, más adelante, después se ve errores que han tomado algunos, como por ejemplo, hay uno que lo tomaban, estos son los adventistas del séptimo día, pero ellos dicen que hubo una participación de Satanás, o sea que para la salvación
No solamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que Satanás también. Porque como Satanás estaba en el mundo, Satanás fue el que mató a Jesús. Es terrible, ¿cierto? Terrible escuchar eso. Entonces, pues por eso le digo que son errores que son tremendos, pero que es necesario a veces ver un poquito de lo que la palabra del Señor dice en la soteriología. Entonces, ese es otro tema que vamos a estar viendo, si el Señor lo permite, ya en la escuela. Y los animo, hermanos, para que podamos estar, si Dios nos permita, poder estar todos en la escuela. Ahí en la oración del publicano, entonces dice, ora que dice, Padre, sé propicio a mí, como que toma valores en esa pequeña palabra, ser propicio. Sí, y por eso dice, sé propicio a mí, y dice que el Señor, que Él ya fue, o sea, ya después fue limpio. Esa parte de la propiciación, qué bonito, ya fue justificado, esa propiciación. Yo cuando entendí un poquito, yo decía, es que propiciación, y hasta se aprende uno de los versículos, pero no entiende completamente. Pero cuando uno ve que es la justicia satisfecha, o sea, los mismos querubines tenían que ver, ¿qué veían hacia abajo? La ley, estaban viendo la ley. Quien no cumpla la ley, la muerte, eso es lo que merece. Y entonces, ahora la sangre cae o quedan los querubines donde dice, ok, ya puede entrar porque ya hubo un pago. O sea, eso es lo que muestra. Pero ahora ya no es ni siquiera este propiciatorio, sino que algo mejor, que es Cristo mismo. Aquel que también dice, merece toda la muerte, pero yo lo voy a hacer. Y entonces ahora Él mismo, quien muere por nosotros, recibe toda la ira del Padre y toda la justicia puesta completa en el Hijo. Toda la ira, toda la justicia. El hombre merece la muerte. El hombre está maldito. Y entonces, maldito todo aquel que fuere colgado y así. O sea, toda la justicia del Señor. Toda la santidad del Padre también. Todos los atributos puestos en esta obra. Todos los atributos. Todo mostrándose quién es Dios mismo ahí. Y el Hijo por un momento tuvo que decir, ¿por qué me has desamparado? El Padre, decía Samuel Pérez Millos, tomando este ejemplo, el hombre y Dios pecó. El hombre pecó, perdón. El hombre pecó. Y Dios tiene que hacer esto, voltear la espalda. Y el hombre también voltea la espalda. Ahora son enemigos de Dios. Entonces, el hombre mirando para allá y Dios mirando para allá. Pero ahora viene el Hijo. Entonces, el Hijo es quien es enemigo ahora de Dios por un momento, o sea, recibe todo lo que esto, y el hombre nuevamente, y Dios vuelve a mirar al hombre, y diciendo como reconciliados con Dios, como lo dice en Corintios. Entonces él toma este ejemplo diciendo, ahora Dios vuelve a mirar al hombre, y el hombre todavía está mirando, no queriendo mirar al Señor, pero el Señor dice reconciliados con Dios, así gritando. Entonces es bonito ver cómo el mismo Señor hizo esta obra, ¿no? Perfecta, completa. Y bueno, yo no he leído la revista, pero yo creo que va a leerla acerca del mismo tema y todo. Entonces, la obra del Señor. Bueno, hermanos, ¿oramos?